El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con un nombre que tiene bastante personalidad, Alex. Ajá. Y para ello contamos con la información que han recopilado nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, que como saben es la web del Instituto de Historia Familiar. Vamos a ver su origen, su historia. Su significado también, ¿no? Eso es. Así que, bueno, ¿preparados para descubrir qué se esconde detrás de este nombre catalán? Pues sí, vamos a ver de dónde viene, qué curiosidades tiene, a desgranarlo, como dices. Empecemos por el principio, ¿te parece? El origen. Alex es la forma catalana, como decía, de un nombre que viene del griego. Del griego Alexios. Exacto. Y el significado es, bueno, es potente. El defensor, el vencedor. O el que protege, el que rechaza al enemigo. Comparte raíz, de hecho, con Alejandro, con Alex, nombres fuertes. Sí, nombres con peso. Pero aquí es donde la cosa, digamos, se pone interesante, ¿no? Porque la historia de San Alex contrasta mucho. San Alex. A ver, cuenta. Pues mira, según la tradición, venía de una familia romana, pero de mucho poder, mucho dinero, senadores, vaya. Vale. Se casó, parece ser que por deseo de sus padres, pero, atención, la misma noche de bodas, ¿Qué pasó? pues convenció a su esposa para mantener la castidad y huyó. Huyó la noche de bodas. Vaya tela. Eso sí que es una decisión radical. ¿Y a dónde fue? ¿Se sabe? Se fue a Edesa, en lo que hoy es Siria, y allí vivió 16 años. 16 años. ¿Pero cómo vivió? Como mendigo, pidiendo limosna en la puerta de una iglesia. O sea, renunció a todo, riqueza, posición, por una vida, pues eso, de ascetismo total. 16 años como mendigo. Es increíble. ¿Y volvió a Roma alguna vez? Sí, volvió. Pero la historia es aún más sorprendente, si cabe. A ver. Regresó a casa de sus padres, pero nadie lo reconoció. ¿Cómo que no lo reconocieron? En su propia casa. Nadie. Y vivió otros 17 años más de incógnito bajo una escalera de su propia casa. Debajo de una escalera. Sí, comiendo las sobras que le daban los sirvientes, que encima pues parece que se burlaban de él a menudo. ¡Qué barbaridad! Y solo cuando murió, porque llevaba encima un escrito, se descubrió quién era realmente y toda su historia. Vamos, una fama de santo, pero una renuncia que choca frontalmente con esa idea de vencedor del nombre. Desde luego. Es una historia impactante. Mucho sacrificio y esa paradoja que dices. Totalmente. Y bueno, cambiando un poco de tercio, pero siguiendo con el nombre, para los que también estén interesados en este tipo de datos, se suelen asociar ciertos rasgos de personalidad a la gente llamada Aleix. Ah, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Pues se dice que pueden ser un poco caprichosos, hipersensibles, quizá, pero que lo compensan con mucha vivacidad, ¿sabes? Mucha imaginación. Y que suelen caer bien, ser simpáticos. Es curioso eso, ¿eh? También se les atribuye valentía, ser activos, aunque, ojo, también se dice que pueden tener sus momentos de bajón, de desánimo, Ya. pero destacan por tener muy buena memoria y por ser altruistas. Quizá esa mezcla, ¿no, Amelia?, de sensibilidad y fortaleza, refleje un poco esa complejidad que veíamos en el santo. Podría ser. Sí, tiene sentido esa dualidad. Oye, ¿y el santo? ¿Cuándo celebran su onomástica los Aleix? Pues tienen dos fechas principales, el 17 de febrero y también el 17 de julio. 2 fechas. Vale. Y como pasa con muchos nombres antiguos, pues Alex tiene sus variantes, no es solo catalán. Claro, ¿en otras lenguas cómo es? Pues mira, en castellano es Alejo, en euskera Ales o Alex, Ah, mira. en gallego Aleixo o Alexo, Alessio en italiano y en alemán, y Alexis, que nos suena más quizá, en francés y en inglés. Se ve cómo ha viajado el nombre. Sí, se ha extendido. Y ya, para rematar con las curiosidades, de estas más simbólicas, el número asociado a Aleix es el 8. El 8. Su día favorable, el sábado. El color, el gris oscuro. Y como amuleto, un trocito de plomo. Curioso, ¿eh? Sí, son detalles curiosos. Oye, y un apunte sobre la flor.
porque la fuente original no dice cuál es exactamente. Ah, ¿no? Pero nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, que son muy detallistas, comentan que en la lámina decorativa que ellos hacen sobre el nombre Aleix, sí que incluyen una ilustración de la flor que le correspondería. Ah, qué bien. Pues precisamente hablando de esa lámina, es un recurso genial. En la web de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com se puede encargar una lámina personalizada con toda esta información que hemos comentado de Alex. El origen, la historia del santo, el significado, las variantes. Toda la información junta, sí. Dejamos un enlace en la descripción por si alguien quiere echarle un ojo, que merece la pena. Y que no solo hacen de nombres, ¿eh? Que en heráldicafamiliar.com también preparan unas láminas súper interesantes sobre el origen y la historia de los apellidos, que eso también es un mundo fascinante, ver de dónde viene tu linaje. Totalmente. Descubrir la historia familiar. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen recorrido, ¿no? Desde ese origen griego de Alex, el defensor, hasta la vida increíble de San Alex. Tan llena de renuncia. Exacto. Pasando por la personalidad asociada, las curiosidades, un hombre con, como decíamos, bastante miga. Sin duda. Y te hace pensar, ¿verdad? Cómo los nombres son como cápsulas del tiempo. Guardan historias, creencias, significados y a veces, como aquí, pues hasta contradicciones interesantes. ¿Sí? La historia de San Aleix, el asceta, el que se esconde, frente a Alex, el vencedor, da que pensar sobre todas esas capas de significado que tienen las palabras que nos identifican. Muy cierto. Y bueno, como siempre nos gusta decir, el conocimiento es algo vivo, algo que se construye entre todos. Claro. Así que si alguien que nos escucha tiene más información, alguna anécdota familiar, algún dato curioso sobre el nombre Aleix, pues sería fantástico que lo compartiera. Sí, siempre se puede enriquecer la historia. Exacto, siempre hay más por descubrir. Pues nada, hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.